Como ya celebramos este Pentecostés maravilloso, creo que podemos permitirnos el hablar acerca de ese Espíritu de Dios, de ese Espíritu Santo, de ese Ruach HaKodesh, que ha venido, que hace presencia en tu vida, que hace de ti templo y Él lo habita. Bueno, vamos a entrar en terreno verdaderamente santo. Quita el calzado con el que estás acostumbrado a trasegar por los textos bíblicos, pues si no te has renovado en el espíritu de tu mente, al menos abre tu mente con toda tu atención, abre tu corazón, no con credulidad, sino con atención, para que encuentres la luz dentro de ti. Yo no te doy luz ni te doy fe. O sea, la presencia de Dios en tu vida es lo que tú tienes que encontrar. Yo no te la puedo dar. Bien, entonces, primero vamos a establecer unos puntos a través de los cuales y a partir de los cuales vamos a trazar unas líneas que nos servirán de puente para pasar de un lado a otro. Conocemos de las tres experiencias de Israel desde que sale de la tierra de Misraim, de Egipto, hasta que entra en la tierra que fluye leche y miel, en Canaán. Entonces, entre Egipto y Canaán está la experiencia de 40 años en los 7 desiertos. Muy bien, o la denominamos el desierto. Egipto, el desierto, Canaán. Muy bien. Entonces, Egipto, el desierto, Canaán. Dice, pero son dos. Sí, dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda. Son los dos extremos, pero ahí está escondida una tercera experiencia entre la una y la otra. Ya hemos visto que en el 2 está encubierto el 1, en el 3 está encubierto el 4, en el 2 está escondido ese 3. Muy bien, o sea, es el paso de Egipto a Canaán, pero hay que pasar por una tercera experiencia que no está mencionada en esas dos, que está ahí en la mitad, que es el desierto. Muy bien, ya teniendo eso claro, pues vamos a ver las aguas como el elemento vital para la existencia de la vida espiritual y natural. El agua espiritual y el agua natural para la vida espiritual y para la vida natural. La tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, vamos a ver cómo es esa relación simbiótica entre la palabra, porque todo proviene por la palabra, y la operación del agua para que puedan suceder las cosas. El agua se asemeja justamente a la palabra. Dice la Escritura, el lavamiento del agua, que es por la palabra. Ahí está el texto. Veo, te lo está poniendo en amarillo para que te quede claro. El lavamiento del agua, que es por la palabra. Muy bien. Entonces, una palabra puede venir por parte de Dios o puede venir por parte de la adversidad. O sea, puede salir de su boca como un río para tratar de devorar o de consumir
o de ahogar, o de anegar, o de aniquilar al hijo varón que ha nacido. Ahí tienes el texto también de Apocalipsis 12 para que lo puedas cotejar. Entonces, el dragón también tiene su ministerio de palabra para matar, robar o destruir. Aquí tienes otro texto, el matar, robar o destruir. Ese es el triple ministerio de la oposición, de la adversidad. Muy bien. Ahora tú puedes hacer con eso la imaginería llevada al extremo que la quieras llevar. Puedes creer en seres de cuernos y cola y rojos y barbados o simplemente entender el espíritu de la palabra. Pero no vamos a trabajar ahorita angelología y mucho menos demonología. No, simplemente estamos mirando que hay cosas que nos son favorables y cosas que nos son adversas en nosotros mismos. Nosotros mismos podemos coadyuvar o podemos estorbar por medio de nuestros razonamientos. Pueden ser que nos lubriquen y aceiten para que la palabra pueda deslizarse y correr libremente, o objetar y oponernos y resistirnos de tal manera que seamos nosotros nuestra mayor oposición. Muy bien, veamos algo del movimiento de las aguas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Ese es el único texto que no te vamos a poner aquí en amarillo. Creó Dios, Bara Elohim, los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. ¿Cómo aparecieron los cielos? Bueno, pues están las aguas. No nos dice cómo aparecieron las aguas. No nos dice, en el principio creó Dios las aguas. No, eso no aparece. Están las aguas. Digamos, misteriosamente están las aguas. Y se separan las aguas de arriba de las aguas de abajo. Esa es una primera gran operación de división. Dice así: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos es el resultado de la expansión de las aguas de arriba de las aguas de abajo. Lo que hay entre las aguas de arriba y las aguas de abajo son los cielos. En el día segundo nos relata este Bereshit el mover de las aguas, creando la expansión para que aparezcan los cielos. Esto que está aquí en medio. Muy bien. En el día tercero, estas aguas las deja quietas acá. En el día tercero mueve estas aguas de abajo a un solo lugar. Dice así: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó a Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Muy bien, entonces ya hicimos la expansión, ya creó los cielos. Ahora con las aguas de abajo las mueve en una dirección y descubre lo seco. Y lo seco llamó tierra. Entonces, en el principio creó Dios los cielos, en el día segundo, cuando crea la expansión, y después la tierra, cuando mueve las aguas de abajo. Esa es la creación de los cielos y la tierra.
Bien, no es que sucedió algo y después viene a suceder todo. Eso es todo el desglose del relato. Pues por supuesto no es literal. Si lo vas a literalizar, te vas a dar con una piedra en los dientes. Continuamos. Entonces se movieron las aguas y se crearon los cielos. Se movieron las aguas y se creó la tierra. Se movieron las aguas en el estanque de Betesda y se metían los cojos, los ciegos, los tullidos y se sanaban porque según creían un ángel movía esas aguas. Cuando hay el movimiento de las aguas, entonces hay una operación de Dios. Muy bien, ya vamos entendiendo. Génesis 1. Bueno, vamos a hablar de las tres experiencias: Egipto a Canaán atravesando el desierto. Muy bien, entonces, para que se suceda esto, vamos a mirar. Para poder salir de Egipto, las aguas también se tuvieron que separar. Las aguas, según el relato del Mar Rojo. No vamos a debatir historia, sino vamos a pegarnos al relato. O mar de cañas, o mar de juncos, o mar rojo. Hay un paso de manera que las aguas quedan a un lado o al otro y puede pasar el pueblo que sale de Egipto, que vienen gentes de muchas naciones y lo que va a ser después una nación, que es Israel, salen. Entonces, vamos a hablarlo en sentido figurado. Se abren las aguas para que pueda pasar el pueblo, aguas saladas del Mar Rojo, y cruza el pueblo para poder entrar en la experiencia del desierto. Entonces, 4 siglos vive Israel en opresión en Misraim. Serán oprimidos 400 años, 4 siglos. Después vienen 4 décadas en el desierto. ¿Sí? O sea, el diezmo. Y después, para poder entrar en Canaán, pasa todo lo que ustedes conocen, las historias del Éxodo, etc. Y llegan ya no más agua salada como en el Mar Rojo, sino ahora agua dulce, porque el río Jordán es la frontera que los va a separar o a llegar a Canaán. Llegan a las riberas del Jordán y pasan en seco nuevamente. Lo mismo que sucedió en el principio. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Vamos, aquí está el texto. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. O sea, vemos que se repiten esos ciclos. Ustedes recuerdan que en estos días, escuchando distintos obreros y ministros, alguno mencionaba que iba y pastoreaba Popayán, Cali, Palmira, Popayán, Cali, Palmira, Popayán, Cali, Palmira. Y entonces, en esos, dando estas vueltas allí. Bien, nos sirve como ilustración. Perfecto, entonces, ahora se abren las aguas para que salgan de Egipto, se abren las aguas para que entren a Canaán. Pueden pasar en lo seco para pasar de la primera experiencia a la segunda, y pueden también nuevamente cruzar en lo seco para pasar de la segunda a la tercera. Entonces, se ha rasgado el velo de aguas para que pueda pasar Israel a una experiencia y a otra. Muy bien, vamos. Ya sabemos que la tercera experiencia está escondidita ahí entre los dos extremos. En el relato del nacimiento de Jesús,
pues muchas personas se resisten a, a creer que la mujer que fue elegida como madre de Jesús, pues que no era virgen, que lo que traduce, que Betulá, que no que era, era doncella, pero que no necesariamente virgen, sino joven. Pues sí, pues, o sea, no, obviamente por lo menos estamos de acuerdo en que no era vieja. Bueno, que gracias a los exegetas y biblistas, bueno, eh, muchas escuelas de judaísmo ortodoxo entonces quieren, mm, no sé, pues escupir para arriba y entonces no que Jesús nace fruto de una infidelidad de María con un soldado romano. No sé de dónde tienen las cámaras, los paparazzi, las pruebas documentales, porque pues es- hay creatividad, sí, en eso sí es innegable, mm, pero Dios quiere que seamos más que creativos, creadores, que seamos conforme a su imagen, conforme a su semejanza, como Él quiere, como lo ha trazado, como lo ha pensado, como lo ha diseñado. No que seamos inventores de males. Entonces, apegándonos al texto bíblico, mm, si Jesús es introducido en María sin haber conocido varón terrenal, humano, no. Es introducida una simiente de manera extraordinaria, sobrenatural, y uno dice, pero eso es muy fantástico, porque ¿cómo un espermatozoide de qué elemento? Te voy a poner un ejemplo a ti y a toda la ortodoxia judía y también a los agnósticos que se resisten. Y es que cualquier persona que haya nacido de nuevo, como tú que me estás escuchando, si has nacido de nuevo, eres un ejemplo viviente. Yo soy un ejemplo viviente de ese tipo de personas de las cuales el apóstol Pablo decía, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, porque se inicia la gestación de una vida nueva por el Espíritu. Dice, no, pero eso no es posible. Sucedió en María y el verbo se hizo carne. Y sucede en tu vida y en la mía, y esta palabra que está viniendo se vuelve carne. Mira, lo que tú almorzaste antier, digamos, una gallina come lombrices. Hoy esa gallina come lombrices está prestando atención a esta palabra, está tomando nota, está diciendo bendito el Señor, está bendiciendo el nombre y la presencia de Dios por el Espíritu en su vida, porque esa gallina se murió para que tú tuvieras vida. Y también el arroz o las papas o la lechuga o el tomate que te comiste se murió para que tú tuvieras vida y esos nutrientes ahora están prestando atención. Y lo que yo me comí hace 2 días atrás, hoy está predicando esta palabra. Hoy está enseñando, ministrando. ¿Y, pero qué? ¿Un pedazo de vaca? ¿Un pedazo de pez? Y hoy está en otro reino, en una esfera superior, haciéndolo. ¿Por qué? Porque a través de la muerte se entra a una vida superior. Entonces, se puede subir, se puede bajar. Jacob vio en Betel una escalera y ángeles de Dios, Malaquim, que subían y descendían
subían y descendían. Jesús descendió al sepulcro y pudo predicar a los espíritus encarcelados. Jesús descendió de la deidad a la humanidad y pudo predicarnos a los Homo sapiens que estamos aquí. ¿Ves? Entonces, es posible. María fue preñada por Dios. ¿De qué manera? Pues no lo sé. Yo no sé ni siquiera, como dice la Escritura, cómo crecen los huesos del niño en el vientre de la madre. Tenemos nociones, pero no tenemos precisiones. No sabemos en qué momento aparece el alma. No sabemos en qué momento aparece la conciencia, en qué momento es el ser. No sabemos. Tenemos más preguntas que respuestas. Tenemos más desconocimiento que ciencia. Pero no peleamos con la ciencia. La ciencia nos sirve como instrumento para mostrar y demostrar la deidad. Pero ese no es nuestro tema. Estamos en que Jesús entra portentosamente en el santuario de María, donde ningún hombre había entrado. Cuando Jesús nace, el velo de la virginidad de María se rasga en dos, de arriba abajo, para que Jesús pueda manifestarse al mundo. Se abre como se abrieron las aguas del Mar Rojo, se abre el velo de María como se abrieron las aguas del río Jordán, como se separaron las aguas de arriba y las aguas de abajo para que hubiera expansión, o sea, los cielos, y como se abrieron las aguas hacia un lado para dejar al otro lo que Dios llamó la tierra. El movimiento de las aguas entonces nos ha mostrado la aparición de los cielos y la tierra, y ahora el velo en María se rasga para que Jesús entre al mundo. Y al morir Jesús, el velo del templo, ya no el templo que era María en un momento dado, porque ella era la depositaria de la gloria de Dios. Lo reconoció Juan el Bautista, estando en el vientre de su madre Elizabeth. Ellos se llevaban 6 meses y fue la manera desde antes de cruzar el velo, de que sabía que ahí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se rasgó el velo del templo de María y se rasgó el velo del templo de Salomón o Herodes, como lo quieras llamar, o el segundo templo, podemos llamarlo para no tener ningún debate. El primero fue el de Salomón y el segundo pues es el restaurado por Esdras y Nehemías y acondicionado por Herodes. Muy bien. Entonces se rasga el velo, se rasga el velo. Se abren las aguas, se abren las aguas, se separan para que aparezca lo que ha de venir. Muy bien. Estamos apenas colocando las fichas, ahora sí vamos a armar el rompecabezas. Estamos en 24 minutos. Pues ya vino Pentecostés y voy a creer y voy a confiar que has iniciado una experiencia profunda con el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa la segunda experiencia, la unción. Con la primera experiencia, que es la Pascua, Pesaj, es pasar de muerte a vida, de ignorancia a conocimiento, de tinieblas a la luz. Entonces, la Pascua se celebra en Egipto, o sea, todavía en condición de mundanalidad, y se celebra de noche, o sea,
en oscuridad, en ignorancia. Pero es la primera fiesta. Y la primera fiesta, mi querido hermano, mi querido amigo que me escuchas, es haber tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Él es tu Señor, tu Salvador, tu Redentor. Entonces, antes de tener una experiencia con el Espíritu, que es Pentecostés, tienes que tener una experiencia con el Hijo. Jesús lo crucificaron no por multiplicar panes, no por limpiar leprosos, no por levantar muertos, no, porque final declaró que era Hijo de Dios. Y el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y dice: blasfemia, ya lo habéis oído, no tenemos necesidad de nada más. Por eso. Entonces, la Pascua, la salvación, es que tengas un encuentro personal con el Hijo de Dios. El encuentro con el Espíritu Santo es la unción. Ya no es la salvación. Tú fuiste salvo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero la unción la recibes al ser lleno del Espíritu Santo. No te embriagues con vino en el cual hay disolución, sino mira esta opción. Aquí te pongo el texto bíblico. Ser más bien lleno del Espíritu Santo. Es una opción. Es una opción. No es una promesa. Es algo que tú decides, que tú buscas, que tú procuras, a lo cual puedes consagrar tu vida y llenas tu copa hasta que esté rebosando, como dice el Salmo 23. Y entonces, no cuando tienes las arras de la promesa, unas chispitas, unos atisbos, un vislumbre de lo eterno, no es suficiente. Lleno del Espíritu de Dios, y solo entonces, después de esa fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, la fiesta de Pentecostés, la fiesta que te pasa de ser un perdido y un condenado a ser un salvo y un justificado, ahora aquí eres ungido como un rey y un sacerdote. Un reino de sacerdotes, un sacerdocio de reyes. ¡Qué precioso! Bueno, lleno del Espíritu, ¿hasta dónde puede operar esa unción? Hasta más allá de lo que te imaginas. Puede podrir el yugo. Este texto sí te lo subrayo. La unción pudrirá el yugo que te tiene atado a tu condición animal, terrenal y opositora. Permanencia de aceite sobre ese yugo de madera termina pudriéndolo y quedarás libre. Conocerás la verdad y la verdad te manifestará la libertad gloriosa que tienes como hijo de Dios. Entonces ya tuviste una relación con Jesús, el Hijo. Ya tuviste una relación con el Espíritu Santo. Son 3 experiencias. El Señor es el Espíritu. Pero ahora Jesús te dice, este Jesús que te salvó, que te redimió y que te ungió por medio de su Espíritu, te dice que si tú llegas a vencer, heredarás todas las cosas. Y Él será tu Dios y tú serás su hijo. O sea, tú llegarás a la condición de hijo de Dios, pero no de un Dios fantasmagórico, desconocido, que no sabemos ni cómo se llama, que si se escribe en hebreo, Yod Hei, Bab Hei, no, el mismo que has conocido, lo conociste como el Hijo de Dios, como el Espíritu de Dios, y si llegas a vencer, Él será tu Dios y tú serás su hijo.
Y tú podrás decir, mi Padre es mayor que yo. Claro, por supuesto. Es la tercera experiencia. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí está el texto. No dice va, sino dice viene. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está. Y el texto de Apocalipsis, bueno, ese te lo puedo decir, 21:7. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Experiencia con el Hijo, con el Espíritu Santo, con el Padre. Tú habías oído Padre, Hijo y Espíritu Santo en ese orden. Pues, no, el orden de los factores siempre termina alterando el producto. Entonces, no es un debate teológico, no estamos hablando de politeísmo, no, estamos hablando de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, uno solo, presente a lo largo de tu vida, manifestándose a lo largo de tu vida, y ahora tú decides, son tus decisiones, si te quedas en Egipto o te quedas en el desierto dando vueltas hasta morir, o vas a ir a esa Sukkot, a esa tercera y profunda experiencia de vivir juntos, de acampar juntos, la fiesta de las cabañas, la fiesta de las enramadas. Bueno, acerca de todo lo que hemos expuesto, pues hay muchísimo que decir. Esto es una introducción a un tema de una vastedad inmensa. Pero, pues como estamos preparando las condiciones para la tercera experiencia de toda esta gran familia, de este gran conglomerado, de esta Kehilá, ¿cómo se llamará? La amada, la iglesia, la esposa, la elegida. ¿Y hasta dónde llegará? ¿Juntará Dios sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra? Por supuesto que no estamos diciendo la salvación se restringe a las cuatro paredes de los que estemos aquí bajo este ministerio. No, por supuesto que no. Por supuesto, no, simplemente estamos tocando un poquito de la gran verdad universal que hay en Cristo. Y nos acercamos con humildad, sí, pero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, porque el agua que nos lava, aquí está el texto, con este terminamos, lavados los cuerpos con agua pura, el agua es la que nos está mostrando y revelando que así como desde el principio, desde el Bereshit hasta el final, que vamos a encontrar a Babilonia la grande, la gran ramera, sentada sobre muchas aguas, y las aguas son pueblos y son naciones y son multitudes. O sea, muchas cosas nos pueden expresar las aguas. Entonces, hay aguas amargas como las aguas de Mara que se pueden endulzar. Lo importante es que por sobre todas las aguas el Espíritu se mueve, el Espíritu aletea sobre ellas. Jesús camina sobre las aguas y tú puedes hacerlo. He extendido la palabra y te he presentado las aguas. El que tiene que caminar y la decisión final la tienes tú. Padre, muchas gracias por haberte hecho hombre y habernos abierto calzada y camino, por habernos enseñado, por habernos dado ejemplo para que sigamos tus pisadas. Gracias por habernos enviado el Espíritu de verdad, el cual nos guía a toda la verdad y nos enseña todas las cosas
Gracias porque por ese Espíritu hemos sido sellados. Y aquí estamos, Señor, dándote gracias por cosas que apenas empezamos a vislumbrar y a entender. Pero sí, en lo profundo de nuestro corazón sabemos que son cosas grandes y que nos estaban ocultas y tú les estás revelando a tus niños tal como nos lo habías prometido. Gracias, porque simultáneamente con esto despiertas en nosotros el deseo vivo de ir adelante a lo perfecto. Tú dijiste, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial. Nos pusiste el más alto referente posible, porque conocimos de Dios por tu Hijo Jesucristo. Conocimos su testimonio, su ejemplo, su modelo. Es el arquetipo hacia donde tenemos que mirar, tener puestos los ojos. Es el modelo perfecto del santuario celestial. Pero el llamamiento es alcanzar esa perfección que era mayor y que iba más allá. Pues gracias, Padre, porque viniste al mundo, venciste y te sentaste en el trono de tu Padre. Y nos dices que podemos sentarnos también, como tú lo hiciste, en el trono celestial de tu Padre. Nosotros podemos sentarnos juntamente contigo en tu trono. Esto excede nuestro entendimiento de lejos, pero enciende nuestro corazón y aviva nuestra fe, de manera que aquí estamos, Padre Hineni. Aquí está un pueblo que vive porque tú has querido que viva. Éramos un valle de huesos secos, pero tu palabra nos dio la vida. Y aquí estamos, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos sellado con tu Santo Espíritu. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.